En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Bueno, señores, indiscutiblemente que en el día de hoy el tema que uno debe de referirse fueron a las declaraciones del expresidente Danilo Medina. Y quiero tomar no solo el de hoy, también está lo que pasó la semana pasada. Y definitivamente uno se pone a pensar qué puede estar pasando por la mente de Danilo Medina. Porque una persona, ya sabemos que él no es dado a hablar o no era dado a hablar. En Palacio se pueden contar las veces que dio un discurso públicamente. Todo el mundo sabe o se ha dicho de sus limitantes para la expresión, o sea, para hablar en público y todo esto. No sé si la asesoría cambió o qué ha pasado. Sin embargo, la semana pasada, Danilo Medina salió diciendo que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. Y ustedes se imaginan todo lo que pasó. Esta semana, Danilo Medina dice que el pecado que hizo el PLD fue trabajar por los pobres. El pecado que hizo el PLD, la Pero para los gente se cansó del bienestar. para los pobres de su partido. Los pobres del PLD. Eso fue, yo creo que eso fue lo que le faltó agregar a ese comentario. Y definitivamente hay cosas que uno no puede obviarlas. Claro que sí, durante la gestión del PLD en República Dominicana se hicieron muchas cosas. Hubo muchos cambios, infraestructura, modernismo, y fue parte del proceso de transformación natural que llevan los pueblos. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, pues obviamente el país iba a quedar en rezago. Entonces también el mercado, todo lo que contribuyó. Ahora, una cosa es que el PLD haya construido y haya cambiado a la República Dominicana en materia de infraestructura y en otros ámbitos, y otra muy distinta es decir que el pecado del PLD fue trabajar por los pobres. Y el presidente Medina sabe perfectamente que eso no es cierto. El pecado del PLD fue trabajar para ellos mismos. El pecado del PLD fue entender que este país era de ellos y aquí se hacía lo que a ellos les daba la gana. El pecado del PLD fue asumir que nosotros éramos borregos y ellos podrían hacer con nosotros lo que ellos querían. El pecado del PLD era entender que todo se definía en el comité central de ellos y en el comité político, porque el comité central es un poco más amplio. El comité central, y eso era tal cual, era la línea. El pecado del PLD fue asumir que ellos podían tener todos los contratos del mundo y un poco más y beneficiarse a modo económico para ellos y sus familiares, y eso no era nada. El pecado de PLD era entender que a este país a ellos no tenían que darle cuenta ni rendirle cuenta a nadie porque ellos eran los dioses y señores. El pecado de PLD fue dejar que en la onza se llevaran miles de millones de pesos. El pecado de PLD fue darle a Odebrecht más de 18 obras en República Dominicana en base a soborno y donde los mayores beneficiaron fueron las mismas personas del PLD. El pecado del PLD fue tener el departamento de sobornos de Odebrecht en República Dominicana. El pecado del PLD fue comprar los tucanos y poner a República Dominicana en el ojo público otra vez por el tema de corrupción y robo. El pecado del PLD fue el tema de INAIPI. El pecado del PLD fue lo que pasó en los hospitales públicos. El pecado del PLD tuvo que ver también con los ayuntamientos y los robos que se hizo a través de distintos ayuntamientos del país. El pecado del PLD estuvo en la ejecución del presupuesto nacional. El pecado del PLD estuvo en la oficina de servicio público. ¿Cómo es que se llama esto? Ahora se me va el nombre de la institución. O sea, el pecado del PLD estuvo en eso y en muchos más. El pecado del PLD fue tener una justicia a su antojo, a su medida. El pecado del PLD fue tener un procurador que hacía lo que le dio la gana. El pecado del PLD fue imponer jueces y el que no respondía a su línea era simplemente o te quitas o haces lo que yo digo. Es de quitarle escolta, y recordemos el caso del que era presidente del Tribunal Superior Electoral, que ahora es de la Junta Central. Por una línea del PLD le quitaron el escolta en medio de la calle. Le dejaron sin seguridad. Entonces, Danilo Medina quiere que le digamos más pecados del PLD. ¿O es que él está sufriendo de amnesia? Porque este país no es pendejo. En este país no hay tontos. En este país se reconocen las cosas buenas, pero también hay muchas cosas. O usted se le olvida, el Ministerio Público tiene a su jefe de seguridad preso por un tema de una estructura mafiosa. El Ministerio Público tiene a 2 de sus hermanos presos.
por beneficiarse del Estado, porque ellos eran dueños y señores y amparados en que eran hermanos suyos. ¿O usted quiere saber mucho más? Estados Unidos muchas veces le decía a usted el tema de la corrupción y cada vez que usted decía ¿cuál corrupción? Salía un informe internacional sobre casos de corrupción en República Dominicana. Entonces el pecado del PLD no es el haber trabajado por los pobres. El pecado del PLD fue trabajar por ellos, tener creerse dioses, dueños y señores y creerse por encima del bien y del mal. El pecado del PLD fue ese. No fue trabajar por los pobres, no fue por el 4%, no fue por el tema de los profesores, no. El pecado del PLD es que creían que este patrimonio público era de ellos. Ese fue el pecado del PLD. Fernando. Distrito Informativo.